repaso. Ah, ya, David, te voy a dar mientras tanto ahí un minuto para que puedas copiar la fórmula. ¿Ya? Y trata de ver el video grabado de cómo llegué a la fórmula. Sí, pero te voy a dar un minuto para que puedas escribir la proyección. Ya, hoy día vamos a comenzar entonces la cuarta clase de cálculo vectorial. Vamos a ver lo que es la norma y vamos a entender la norma de un vector como el tamaño. Y vamos a aprovechar también y vamos a revisar cómo calcular la distancia entre vectores. Entonces damos inicio a la clase 4, que es de norma y ángulos. La norma de un vector es el tamaño. Pero cuando estamos hablando de un vector que está en R2, ya, fácil calcular el tamaño, ¿cierto? Un triángulo rectángulo y listo, ¿ya? Pero ¿cómo le calculo el tamaño cuando estoy en R3? Porque todos saben calcular el tamaño de esto. A ver, ven. Si les dibujo esto, ya, voy a hacer cualquier vector aquí. Pensemos que esto mide 4, esto mide 5. ¿Cuál es el tamaño de ese vector? ¿Ideas? ¿Cómo calculo el tamaño de ese vector? ¿Con el módulo, profe? Ya, ¿y cómo es el módulo de ese vector? Pensemos que este es U. Raíz de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ya. El módulo, ustedes están acostumbrados a escribirlo así, ¿cierto? El módulo de U. Me acabo de meter yo, profe, no pasó nada antes de... Yo dije el módulo, pero así como... ¿Sí? No, no ha pasado nada, partí recién. Ah, ya. ¿Sí? Y le estoy recordando cómo calcular el tamaño de un vector en R2. Tamaño se refiere a magnitud, sí, David. Perdón por el vocabulario, a veces está un poco formal. Pero sí, la No magnitud había del dicho vector. porque no sé. La Ya. chunté. El módulo es la raíz de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿cierto? Y esto sería la raíz de 16 más 25. Y eso es 41, ¿no? 16 más 25, 41. ¿Sí? La raíz de 41. Ya. Ese es el tamaño o la magnitud del vector. Fácil porque estoy en R2. Ahora, ¿cómo lo hago si yo tuviera un vector en... Voy a buscar aquí en R3, X y Z. Si tengo este vector, ese vector de ahí, que está acá, en R3. Pensemos que tiene ese vector de ahí, B, le voy a escribir B. B es el vector 1,2,3. Aquí ya digo, pucha, el módulo parece que va a quedar corto. Si quiero calcular el tamaño, la magnitud de un vector en R10, también el módulo puede quedar corto ahí. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo calcular el tamaño de estos vectores que están en espacios mayor a R2? Para eso es la norma. ¿Ya? Y la norma es más amplio, es un concepto más amplio que el módulo. Por lo tanto, la norma la vamos a escribir con 2 rayitas, no con una. ¿Ya? Y como ya sabemos que el producto punto me entrega geometría, voy a escribir el módulo, ¿sí? Denme un minuto porque no pasé lista adelante. Y... se me olvidó anotar cuántas personas se van a hacer. Ya. Hoy día tengo 32. Ya, perfecto. Ahora sí. Entonces, el módulo es estas 2 rayitas. ¿Sí? Como el producto punto me da geometría, voy a escribir el módulo como la raíz del producto punto, de el vector consigo mismo. ¿Sí? Entonces, la raíz de X producto punto con X.
En concreto, voy aquí agregar, supongamos que X, ¿sí? El vector X es DRn, X1, X2 y así sucesivamente hasta Xn. Entonces, voy a agregar una hoja mejor. Ya, entonces supongamos que es eso. Entonces, el módulo de X, la norma de X, perdón, va a ser la raíz de X producto punto con X. Esto es la raíz de X1, X2 y así sucesivamente hasta Xn, producto punto con X1, X2 y así sucesivamente hasta Xn. ¿Ya? Y el producto punto entre esos vectores es la multiplicación componente a componente. S con S me va a dar X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más y así sucesivamente hasta Xn al cuadrado. Este con este me va a dar este de acá. Y después este con este me va a dar el de acá. ¿Ya? Entonces, ese es el módulo que aparece aquí arriba. Por eso dice, en concreto, voy a tener que el módulo de X es la suma de cada componente al cuadrado. Además, vamos a definir que el vector X se dice unitario si su norma es 1. Es decir, todos los vectores unitarios van a ser aquellos vectores que tengan tamaño 1. Todo vector puede transformarse en un vector unitario. Veamos acá. Ejemplo. ¿Ya? Tomemos el vector u igual a 1,2. No, muy fácil. 1,2,0,5. Ese vector pertenece a R4, porque tiene 4 dimensiones. Este vector, ¿cuál es el módulo de U? El módulo, la norma de U, ¿cierto? Módulo, norma, magnitud, da lo mismo. La norma de U es la raíz de U con U. Es decir, U producto punto con U. Eso es la raíz de 1,2,0,5 producto punto con 1,2,0,5. ¿Ya? Y esto me va a dar la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es la raíz de 1 más 4 más 25. Raíz de 30. ¿Es ese un vector unitario, sí o no? Que levanten la mano los que creen que es no. Yo creo que no. Juan, levanta la mano. Solo una persona cree que no es unitario. Que, ¿sí? El Diego cree que no es unitario, el Juan Fierro, ya, No. la Fernanda. No. ¿Por qué no, Diego? Porque el módulo debe ser 1 para que sea unitario. Exacto, porque la norma tiene que ser 1 y este tiene norma 30. O sea, norma raíz de 30. ¿Ya? ¿Cómo puedo transformar, Francisco, este vector U a un vector unitario? ¿Cómo podría transformar, no solo el Francisco, puede ser cualquiera? Pero este no lo voy a poder transformar a uno canónico, porque para transformarlo a uno canónico tendría que anular algunos vectores, o sea, algunos componentes. Pero sí, efectivamente, Francisco, todos los vectores canónicos son unitarios. Pero ¿cómo puedo transformar este vector a un unitario? Dividir el vector por la norma. Excelente, vale, ¿cierto? Entonces, el vector le voy a llamar B. El vector B, que es igual al vector U dividido en la norma de U, es unitario. ¿Sí? ¿Por qué va a ser unitario?
porque el vector B es 1,2,0,5 dividido en raíz de 30, que es lo mismo que 1 dividido en raíz de 30, 2 dividido en raíz de 30, ¿sí? 0,5 dividido en raíz de 30. Calculémosle la norma B. La norma de B es cada elemento al cuadrado. Lo voy a hacer paso a paso. La raíz de 1 dividido en raíz de 30, todo eso al cuadrado, más 2 dividido en raíz de 30, todo eso al cuadrado, más 5 dividido en raíz de 30, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Resultado que cuando haga eso me va a quedar 1 dividido en 30 más 4 dividido en 30 más 25 dividido en 30. Es decir, la raíz de 30 dividido en 30. Raíz de 1, que es igual a 1. Así que todo vector se puede transformar en un vector unitario dividiéndolo por su norma. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Voy a dejar ahí para que puedan copiar. Pregúntame nomás. Dime. Usted había dicho que el módulo en R2 era lo que le había dicho yo al principio, y dijo que después en R3, en R4 como que se complicaba más, pero al final era solo agregar un vector más al cuadrado, ¿no? Sí, la norma es elevar al cuadrado la raíz de cada elemento al cuadrado, pero ya no se llama módulo, porque el módulo solo es la raíz de 2 números al cuadrado. Ahora se llama norma. Ya, y la norma sería como lo mismo, solo que con los números necesarios. El módulo solo existe en R2, en cambio la norma es genérica para En todos cualquier los demás. RN. ¿Sí? Ya. Pero efectivamente, Seba, es lo mismo, ¿cierto? Solo le estoy agregando las otras Sí, componentes. claro. Ya. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Oye, me contestaron todos porque les conté en ecuaciones que a mí se me ranquean los alumnos que menos Estamos con miedo. entonces están todos acá. Estamos rankeando. Acá en este curso hay una cosa extraña porque la Ailín tiene el micrófono malo, entonces la Ailín está, aunque no se escucha, pero la Ailín está toda la clase con el micrófono abierto, prendido. Entonces me aparece ahora la Ailín siempre de las primeras. ¿Sí? Eso es trampa, sí. Es que la Ailín tiene el micrófono malo, por eso. Así que siempre aparece las primeras. Pero les puedo contar quiénes están de lo último. Hoy hay alguien que se repite, sea Morales, pero en todo. Cajori también. Profe, que estoy copiando. Ya, perfecto, Seba. Ya. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. La norma del vector X, ¿cierto? Ahí es raíz de 29, la norma del vector Y es 5. Cualquier vector de la base canónica va a ser unitario y ortogonal, que era lo que dijimos la otra vez. Por eso la base canónica es la más bonita, porque todos sus vectores tienen norma 1 y son ortogonales entre ellos. ¿Sí? Propiedades de la norma. La mayoría de estas propiedades se heredan del producto punto. ¿Sí? Y voy a demostrar la segunda propiedad. Voy a hacer la demostración de esta. Antes de hacer la demostración, veamos qué dicen las propiedades. La norma de X es mayor o igual a 0. La norma de C por X es lo mismo que el módulo de C por la norma de X. Y la norma no se puede separar en suma, sino que la suma de dos elementos de la norma son menor o igual que por separado. ¿Ya? Esa es la conocida desigualdad triangular. Entonces, veamos la demostración de la 2. Siempre para demostrar, yo parto primero, voy a decir sea X, el vector X1, X2, hasta Xn. ¿Sí? Entonces, la norma de C por X
es la norma de C por X1, X2 y así hasta Xn. Y acá me queda la norma de CX1, CX2, sucesivamente hasta CXn. ¿Sí? Y acá esto es la raíz de cada elemento al cuadrado. CX1, todo, la C y el paréntesis me quedan muy parecidos. ¿Sí? CX1 al cuadrado más CX2 al cuadrado más, y así sucesivamente, CXn, y cualquier cosa. CXn al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Perfecto. Ya. Y ahora, esto es lo mismo que la raíz de c cuadrado x1 al cuadrado más c cuadrado x2 al cuadrado y así sucesivamente c cuadrado xn al cuadrado. ¿Sí? Y aquí tengo, puedo factorizar por c cuadrado porque c cuadrado se repite en todas partes. Entonces me queda la raíz de c cuadrado x1 cuadrado más x2 cuadrado y así sucesivamente hasta xn al cuadrado. Y la raíz yo la puedo separar en multiplicación. ¿Sí? Y cuando la separo en multiplicación, me queda la raíz de c cuadrado por la raíz de x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta aquí n al cuadrado. ¿Ya? Y la raíz de c cuadrado no es c, es el módulo de c. Y todo el resto, como ya sabemos, es la norma de x. Y ahí termina la demostración. Partí del costado izquierdo, llegué al costado derecho. Voy a achicarlo para que puedan todos revisar y les voy a dar un minuto para que puedan copiar. La demostración de la 1, de demostrar que la norma siempre es positiva, ¿sí? Es bastante sencilla, traten de hacerla a conciencia, ¿ya? Y la norma siempre es positiva y la única forma que un vector tenga tamaño 0 es que sea el 0 vector. ¿Ya? Es decir, si el vector si X es el vector lleno de ceros, va a tener tamaño 0. No hay otra opción para que el vector tenga tamaño 0. Y la demostración de la 3 no es tan sencilla y se tiene que usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que está en la PPT anterior y que no demostré. Así que no se preocupen que eso ya se escapa de los parámetros del curso, pero sí me interesa que vean que en la 3 la norma no se puede separar en suma, porque como la norma es una raíz y las raíces no se pueden separar en suma, entonces la norma tampoco se puede separar en suma. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguien con alguna duda mientras copian? Los alumnos que van más atrasados, que hay un paso que no entendieron, me pueden preguntar. Profe, una consulta. Dime, Diego. En la segunda demostración en la que se encuentra con la flecha, el C, solamente estamos sacándole valor absoluto también la norma. El C valor absoluto, porque como el C es un número, no tiene norma. La norma solo existe en los vectores, porque la norma es la raíz del producto punto del vector consigo mismo. Y el producto punto no existe para números, ¿ya? Entonces ese es un módulo y el otro es la norma. El Manuel me dice, ¿podría repetir lo último que dijo? No sé qué es lo último que dije.
les dije que la 1 es fácil de demostrar y que la hicieran ustedes, ¿sí? Porque esa es bastante sencilla. Van a darse cuenta que es la misma, es muy parecida a la demostración 1 de las propiedades del producto punto. También dije que la 3 no es necesario que la demuestren, se escapa de los parámetros del curso, pero sí quiero que entiendan que la norma no se separa en suma. La norma de X más Y no es la norma de X más la norma de Y. Cada vez que usted haga eso, mata un gatito. Si usted hace esto, voy aquí a copiar. Cada vez que alguien haga esto, está matando un gatito, porque eso no es verdad. Ya, no es verdad. La propiedad 4, la propiedad 3 lo dice. ¿Sí? No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque la norma viene de una raíz y la raíz no se puede separar en suma. ¿Ya? Eso creo, Manuel, que fue lo último que dije, pero no estoy tan segura. Ah, ya, sí, eso lo repetí, que era la parte de acá. La única forma que la norma de 0 es que el vector sea el 0. Ya. Dicho eso, una vez que tenemos, ¿qué tenemos ahora? Dijimos que el conjunto Rn le dimos la suma, le dimos la multiplicación y lo convertimos en espacio vectorial. A ese espacio vectorial le agregamos el producto punto y la norma. Y con eso, el espacio vectorial se transforma en algo mucho más bacán, que es el espacio normado. Ya en un espacio normado yo puedo trabajar además con geometría, ya que la geometría la gané cuando impuse el producto punto. Ahora que tengo un espacio normado, recién vamos a hablar de ángulos. ¿Cómo se calcula el ángulo entre dos vectores? El ángulo entre dos vectores es el coseno del módulo de y por x. ¿Por qué aquí está bien el módulo si tengo metidos vectores? ¿Cómo, profe? ¿Por qué si delante alguien me preguntó sobre el módulo, creo que fue el Diego, me preguntó por el módulo, porque había puesto el módulo de C, y yo le dije sí, o sea, el valor absoluto de C, porque claro, como C era un número, yo estaba bien que escribiera el valor absoluto. Ahora, ¿por qué está bien que yo escriba el valor absoluto de y producto punto con x si x con y son vectores? Porque el producto punto es un número. El resultado es un número. Perfecto, vale, ¿cierto? El producto punto es un número. Entonces, a los números yo no les calculo la norma, les calculo el valor absoluto. Entonces, el coseno del ángulo es el valor absoluto del producto punto de esos vectores dividido en la norma de cada uno de los vectores. Y acá esto no salió de abajo de la manga, sino que lo vamos a demostrar. Vamos a agregar aquí una hojita. Ok. Y como no lo queremos hacer para el R2, porque el R2 es muy fácil, lo vamos a hacer para RN. Vamos a usar este X y este Y. Y este es el ángulo. ¿Cómo calculo ese ángulo? ¿Cómo lo calculan? Ideas, al aire. Daniel Fuentes, ¿cómo se te ocurre calcular aquí este ángulo? ¿Qué podría hacer? ¿Qué información te gustaría tener? ¿Cómo han calculado anteriormente ángulos? Carlos. Dígame, profe. ¿Cómo calculo? ¿Qué te gustaría tener para calcular ese ángulo? Alguno de los dos lados, ¿no? Alguno de los dos lados, ¿cierto? O sea, necesito conocer el vector o necesito saber el tamaño del vector. El valor de los vectores, ya, el Ismael me dice el valor de los vectores, pero es que el valor de los vectores... Sería la magnitud, ¿no? Solo el tamaño de los vectores, ¿sí? Solo el tamaño Ismael. No necesito tanta información como... porque quiero el tamaño. ¿Cuánto mide esto? Ya. ¿Y necesito cuánto mide Y?
¿O necesito algo menos? La magnitud, muy bien, Diego. ¿Cómo calculaban ustedes el coseno antes? ¿Cómo calculaban ahí el ángulo? ¿Coseno de I, profe, o seno de X? Ya, pero para, ¿A eso se para refiere? usar trigonometría, ¿qué necesito? Lo básico para usar trigonometría. La proyección, me dice el Manuel. El valor del ángulo. Ya, no, algo más básico que necesito para poder usar trigonometría. ¿Coseno? Ya, pero para usar el coseno, ¿qué necesito tener? Un triángulo. ¿Sí? ¿Qué Un tipo de rectángulo. triángulo? Cualquier triángulo me sirve. Rectángulo. Rectángulo. Ángulo rectángulo. Es lo primero que necesito. Entonces, primero tengo que construir un triángulo rectángulo. Voy a Una construir proyección. este. Entonces voy a volver a repetir la pregunta. ¿Necesito el tamaño de I o necesito otra cosa? Y tomo el tamaño de X y la proyección de X. Necesitamos el tamaño de X, ¿sí? Cuánto mide X y necesito ver cuánto mide Y, ¿sí? El tamaño de la proyección. Porque acá el coseno de teta es opuesto dividido en hipotenusa, ¿cierto? ¿O no? ¿O es adyacente? ¿Si alguien me ayuda ahí? Adyacente, profe. El seno es opuesto. ¿Sí? El coseno es adyacente partido en hipotenusa. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Vamos a confiar todo en el Andrés y en el Kevin. Ya. Entonces, adyacente, es decir, ¿cuánto vale este vector? ¿Quién es antes de ver cuánto vale? Espero que haya quedado claro que este vectorcito que dibujé en azul es la proyección de X sobre Y. Entonces yo necesito el tamaño de la proyección porque no necesito, ¿sí? No necesito en este caso el vector, necesito saber cuánto mide, porque el coseno es cuánto mide el adyacente dividido en cuánto mide la hipotenusa, no tiene nada que ver los vectores. Dividido en la hipotenusa, que es el tamaño de X. La proyección de I en X, no sé qué escribí acá, esta era una I. La proyección de X en Y es X producto punto con Y dividido en Y producto punto con Y por el vector Y. Esa es la proyección, fórmula de la clase pasada. Dividido en X, en la norma de X. ¿Esto que está acá es un número o es un vector? Lo que acabo de marcar en verde. Un número. Número. Un número. ¿Cómo salen los números de la norma? ¿Cómo tiene que salir este número para afuera? Según la Con un propiedad. valor absoluto. Con un valor absoluto. Así que este sale como X producto punto con Y dividido en Y producto punto con Y. Y aquí me va a quedar la norma de Y dividido en la norma de X. El valor absoluto yo lo puedo separar en división y me va a quedar el valor absoluto de X producto punto con Y dividido en el valor absoluto de Y producto punto con Y. Valor absoluto, no. Por la norma de Y dividido en la norma de X. Ya. ¿Quién es Y por Y? No, ¿quién es Y producto punto con Y? ¿Cómo puedo escribir eso de otra manera? Esa era la norma, pues, ¿no, profe?
Pareció, ¿cierto? Leo, porque El módulo. Ya, Ah, profe, sí, yo estoy atento, estoy atento. ya. El módulo de I es la raíz de I con I, ¿cierto? Entonces, ¿quién es I con I, Leo? I producto punto con I. ¿Puedo responder yo? Sí, obvio. Según la igualdad, ¿no sería como el I al cuadrado con las dos rayitas? Que no El recuerdo cómo se I llama. cuadrado no existe, ¿sí? Sería el módulo al cuadrado. Eso. No ¿Sí? sabía cómo decirlo, pero sabía cómo dibujarlo. ¿Por qué I cuadrado no existe? Porque no se pueden multiplicar los vectores. ¿Ya? Esto entonces lo voy a poner aquí, recordar. Profe, todas estas planas usted las sube, ¿o cierto? ¿O no? Sí, voy un medio tarde subiéndola porque he tenido una semana intensa. No, pero es como así como si de repente para repasarla en los controles y esas cosas. Hay una carpeta en el Finis que se llama Notas iPad. ¿Sí? Y en esa carpeta yo subo todos los PDF rayados. ¿Ya? Entonces, volviendo a la demostración, acá voy a tener que esto es X producto punto con I, dividido en el módulo de la norma de I al cuadrado, por I dividido en la norma de X. El módulo de la norma al cuadrado. ¿Puedo llegar y eliminar el módulo? ¿Por qué? La norma. Porque va a dar un valor positivo. Exacto, porque la norma siempre es un número positivo. Así que el módulo de la norma es lo mismo, ¿cierto? Así que aquí me queda X producto punto con I dividido en el módulo de I al cuadrado por el módulo de I dividido en el módulo de X. Y acá, este que está aquí se elimina con ese. Y me queda X producto punto con I dividido X I, que es el coseno de teta, que era la fórmula que estaba aquí arribita. ¿Sí? De aquí en adelante, si bien es necesario que usted entienda esta demostración, no porque se la vaya a preguntar en el control, sino que ir haciendo demostraciones les permite abrir un poco los contenidos, me permite a mí abrir un poco los contenidos, y que después cuando yo le pregunto una demostración en el control, no sea primera vez que usted se enfrenta a algo, ¿ya? Pero eso quiere decir que usted de aquí en adelante puede llegar y usar la fórmula del coseno. ¿Sí? El coseno de teta no es necesario que haga todo lo que yo hice antes, puede llegar y usar la fórmula. ¿Ya? Les voy a dar aquí un minuto para que puedan copiar y continuamos. Mientras tanto, vamos acá, los que están copiando, vean si surge alguna duda y si alguien se perdió, podemos partir del principio aquí en esta demostración. Ok. Ya tenemos entonces ángulos, que antes no teníamos, ahora acabamos de tener ángulos. Ejemplos. Y aquí les voy a dar un minuto para que... los vectores X y Y son ortogonales. O sea, si los vectores X y Y son ortogonales, entonces el ángulo entre ellos es 90, o pi medios. ¿Por qué? Demuestren que si los vectores son ortogonales, entonces el ángulo es 90. Aún no copió todo, ya, perfecto, o sea, me devuelvo, no hay problema.
Cuando termines de copiar, escríbeme en el chat para yo poder saber. Yo no tengo problema en esperar, yo prefiero que copien así se dan cuenta, si no después con los pantallazos. Muchas veces pasa que cuando lo están pasando no entienden lo que dicen y ya tal vez un poco tarde para preguntar. Ya, acá entonces lo que les está diciendo, quiero que demuestren que si dos vectores son ortogonales, entonces el ángulo entre ellos es pi medio. ¿Sí? No conozco los vectores, ni siquiera sé en qué espacio están. Solo sé que son ortogonales. ¿Por qué si los vectores son ortogonales el ángulo es pi medio? Ideas. ¿Cómo calculo el ángulo? El coseno de teta es igual a x producto punto con y. ¿Por qué? Si los vectores son ortogonales, el ángulo es pi medio. Ideas. ¿Cómo lo sigo aquí? Si los vectores son ortogonales, ¿qué pasa? El producto punto. ¿El producto punto qué, Juan? Es un ortogonal, lo tengo anotado, pero Sí, hay más personas, así que yo creo que hay varias deberían saber por qué pasa con el producto punto cuando los vectores son ortogonales. Profe, porque el producto punto es Es cero, cero. ¿no? Es cero, entonces me queda cero dividido en algo. sí, da ser. Cero. Entonces, si el coseno de teta es igual a cero, esto implica que teta es pi medio. Listo. ¿Cierto? Lo voy a copiar abajo porque, para que puedan ver ahí la solución. Muy bien. Segunda pregunta. Demuestre que lo que está aquí es verdad. Demuestre que la norma de x menos y al cuadrado es todo este chorizo que aparece acá. Parta del costado izquierdo y llegue al costado derecho. Juan, ¿me iba a decir algo? No, profe, perdón, tenía el micrófono prendido. Partan del costado izquierdo y lleguen al costado derecho. Les doy 7 minutos. No me vayan a separar la suma de la norma. Ya les dije que cada vez que le hicieran mataban un gatito. Así que les doy 7 minutos. Voy a mutear mi micrófono y mi cámara para que puedan trabajar, pero sigo aquí sentada. Perdí un alumno ahora que los dejé trabajando solos. ¿Van todos bien? ¿Todos saben cómo empezar? Carlos, ¿sabes cómo empezar? Carlos Faunde. Yo sé que es tarde, pero vamos. Anaís, ¿tú? ¿Vas bien? ¿Sabes cómo partir? Profe, yo otra vez me perdí. Ya. Ernesto, parte por acá, paso por paso. X menos y al cuadrado. No puedo usar propiedades de la norma, así que tengo que demostrarlo, pero yo sé que X menos y al cuadrado es lo mismo que la raíz de X menos y producto punto con X menos y, porque esa es la definición de norma. ¿Sí? La norma de un vector es el producto punto de ese vector consigo mismo.
¿Sí? ¿Me vais siguiendo hasta ahí, Ernesto? Sí, profe, hasta ahí sí. Ya. Y fíjate que este cuadrado se elimina con la norma, Con la con raíz. la raíz. Entonces esto es lo mismo que x menos y producto punto de x menos y. Y ahora sigue con las propiedades de producto punto. El producto punto se puede distribuir S con S, S con S. Después, este con S y este con S. Y así. ¿Ya? ¿Te queda una idea de cómo partir, Ernesto? Sí, profe, ahí sí. Ya, perfecto. Diego la barría hoy día, pero silencio total. Yo voy bien, profe. No, es que no tengo dudas. No sé. Ah, ya, no tienes duda. Perfecto. Tengo que confirmarlo, porque no, como acá el problema de las clases online es que a diferencia de una clase presencial, no tengo idea de lo que pasa en sus casas, por lo tanto tengo que ver si van bien o si les da vergüenza preguntar. Emerson, también hoy día, silencio total. Y esto No, lo vimos en profe, sí álgebra hablaba también, igual. creo. Ah, ya, no te escuché, no alcancé a verte. Ya. Y el Diego Palma, ¿cómo vas, Diego? No. Ah, bien, ya, perfecto. Ya. Fernanda, ¿tú cómo vas? Voy bien, profe. Ya, muy bien. Catherine, Igual, profe. ya. Quedan 3 minutos todavía, así que les voy a dar ahí para que puedan terminar el ejercicio. Simón, tú vas bien, partiste hablando mucho y ahora ya no tanto. Sí, profe, lo estoy haciendo. Ya, bueno. Aileen, las demostraciones por lo general se comienzan de un lado y se llega al otro. Da lo mismo por qué lado quieras partir tú. Yo acá partí por el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, me parece que es el lado más sencillo, pero perfectamente tú podrías haber partido por el costado izquierdo, o sea, por el costado derecho, ¿ya? Reemplazando el coseno por la fórmula que acabamos de ver y ahí tratando de hacer alguna maniobra. Pero en general, da lo mismo. Yo trato de partir, eh, no sé por qué siempre parto por el izquierdo, pero da lo mismo. Tengo esa mala costumbre de decir se parte por el costado izquierdo y llega al derecho, pero no, no es verdad, no siempre. Estudiar los SAT, pues, profe. Sí, porque estoy en la USACH, entonces soy de izquierda, evidentemente. No, yo le decía porque ahí enseñan desde izquierda a derecha la demostración. Ah, puede ser. Todos los profes. Ya. Veo que van todos bien. Si alguien se queda pegado, me avisa. Profe, yo me quedé pegado. Después de pegar el producto punto. Ya. Entonces acá hay que hacer el producto punto de x con x menos el producto punto de x con y menos el producto punto de y con x más el producto punto de y con y. ¿Hasta ahí vais bien? Sí, y después ahí me queda, porque el producto punto de x con x, lo hicimos arriba. Eso, esto por, Sí, por la propiedad de producto punto, eso se pueden intercambiar. X con x menos x producto punto con y
menos X producto punto con Y, porque el producto punto es conmutativo, da lo mismo el orden, más Y producto punto con Y, ¿cierto? Sí. Después acá me queda X producto punto con X menos 2 veces X producto punto con Y. Más Y producto punto con Y. ¿Hasta ahí vais bien, Juan? Sí, sí. Y por ahí lo cambié, yo lo cambié antes porque el producto punto de X con X es la norma de X al cuadrado o norma de Y al cuadrado. Ahí, ¿cierto? Ahí me quedé, ahí me quedé. Ya, úsala, trata de despejar X producto punto, porque no sé si son ortogonales. Entonces trata de despejar el producto punto de X con Y de la fórmula que acabamos de ver del coseno. Ah, pero profe, en ese paso no es necesario saber si son ortogonales. No, Acá. pero acá no son ortogonales, eso sí, pues. O sea, no, es que, o sea, me refería, claro, como no se sabe si son ortogonales, uno si reemplaza por la fórmula, se anularían los módulos del coseno de, o sea, a reemplazarlo los módulos con los que acompañan al 2. Si son ortogonales, el ángulo, el coseno de 0 da 0. Sí. O sea, si son ortogonales, el coseno de pi medio da 0, pero la norma no se anula por sí sola, porque la No, no, yo me ortogonalidad no tiene refería, nada que ver con el tamaño. ajá, no, sí, yo me refería que en este caso, por ejemplo, yo llegué a este mismo paso, ¿Ya? pero yo reescribí el coseno de teta con la fórmula que está arriba. Lo reemplacé. Solamente con el expresado, no con asumiendo que son ortogonales. ¿Sí? Yes. Entonces Ajá. ahí se medirían, Entonces, ahí se Juan, medirían los módulos. exacto, que era lo que le estaba diciendo a Juan, que ¿Profe? despejara el producto punto de X con Y de la fórmula del coseno. Dime, Seba. Profe, disculpe la interrupción, es que por razones exteriores me tengo que salir. Entonces, No te preocupes, eh, no te después termino de ver el video igual para poder hacer la tarea y todo eso. no hay La tarea, problema. eso sí, el buzón va a quedar en el ejercicio igual que la Sí, vez pasada, en el ¿cierto? buzón va a quedar Ya, el enunciado. ya, muchas gracias, profe. Ya. Adiós. Feliz fin Entonces de semana. acá, para seguir, ¿sí? Esto es menos 2 veces, y si despejas, X por Y, X producto punto de Y de la fórmula del coseno, queda eso. ¿Ya? ¿Todos claros hasta acá? Sí, profe. Profe, me perdí. ¿Por qué está lo que... Me perdí. ¿Por qué está lo que está dentro de la raíz? La norma, Francisco, por definición, ¿sí? La norma de X es igual a la raíz de X producto punto con X. La norma de corazoncito es igual a corazoncito producto punto corazoncito. Entonces, la norma de X menos Y es igual a la raíz de X menos Y producto punto con X menos Y. ¿Sí? Por eso es lo que está dentro de la raíz. No sé si queda más clara la cifra. Y después, y el cuadrado, porque aquí dice norma al cuadrado. ¿Sí? Entonces la norma al cuadrado, la norma, todo eso le va al cuadrado. No sé si me explique mejor. Sí, ya, perfecto. Ahora que tenemos y sabemos lo que es la norma, hemos hecho un par de ejercicios, demostraciones, partimos calculando normas, ya vamos a revisar qué es la distancia. La distancia entre dos vectores es la norma de la resta de los vectores. La distancia de X menos Y es lo mismo que la norma de X menos Y. Esa es la definición de distancia. ¿Ya? Entonces estamos definiendo distancia ahora utilizando la norma. Esto quiere decir que ahora podemos calcular la distancia de cualquier vector, de R10 en R10, da lo mismo.
Si yo escribo x como el vector desde x1, x2 hasta xn, y escribo y como este vector, entonces la distancia, que es la norma de la resta, va a quedar que es, la resta es componente a componente. Aquí lo voy a hacer paso por paso. Esto es x1, x2, hasta xn, menos i1, i2, hasta in. ¿Sí? Después resté esos vectores. Los vectores se restan componente a componente. Este menos este. La segunda componente menos la segunda componente. La última componente menos la última componente. Y después a ese vector le calculo la norma. Y la norma es la raíz de cada uno de los vectores al cuadrado. O sea, la raíz de cada uno de los elementos al cuadrado. Este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Ya? Es por eso que cuando tengo la distancia entre dos puntos, solo tengo esta resta, ¿ya? Y la distancia, en el caso de cálculo vectorial, la distancia de x con y va a ser la norma de x menos y. ¿Claro hasta ahí la definición de distancia? Sí, profe. Sí, profe. Mismas demostraciones de siempre. La distancia de x con y siempre va a ser positiva. ¿Por qué? La distancia es una norma, y la norma es positiva por el teorema anterior, así que la distancia es positiva. ¿Ya? La única forma que la distancia sea 0 es que los vectores sean lo mismo. La distancia de x con y es exactamente lo mismo que la distancia de y con x. Y la distancia, como viendo una norma, y la norma no se separa en suma, la distancia tampoco. ¿Ya? Voy a demostrar este de acá. La distancia de x con y es lo mismo que la norma de x menos y. Esto es lo mismo que menos, esto es igual a menos y más x. Esto es lo mismo que menos y menos x. ¿Sí? Y esto es lo mismo. ¿Cómo sale este menos para afuera? ¿Cómo salen los números de la norma? No con menos 1, Pablo, porque como es un número, Valor absoluto. Un valor valor absoluto. absoluto. Entonces queda menos 1, la norma de y menos x. ¿Sí? Sale el valor absoluto del menos 1. Y el valor absoluto del menos 1 es 1, así que esto queda y menos x. Y menos x es la distancia de y con x. ¿Sí? ¿Por qué la distancia entre dos vectores es 0 solo si el vector es el mismo? Voy a demostrar ahora este de acá, solo esta parte. ¿Ya? Si la distancia de x, y es igual a 0, ¿sí? Entonces, la norma de x menos y tiene que ser igual al 0. Alguien me lo había preguntado esto delante. El Manuel. Miren, así uno pilla a la gente cuando se desconecta. Ah, no, aquí está el Manuel. Manuel Navarrete. ¿Cuál es la única forma de que la norma de 0? No, lo perdí. ¿Cuál es la única forma para todos que la norma de 0? Que x con y sean iguales. Que la forma que la norma de 0 es que x menos y sean el 0 vector. ¿Sí? Esa es la primera propiedad de la norma. La voy a revisar aquí arriba. La norma es 0. Sí, solo sí, lo que está dentro es el 0 vector. ¿Sí? Manuel, puede ser que te hayas demorado mucho, pero parece
extraño. Ya, ¿sí? Cuando X menos Y es el cero vector. Y paso el Y al otro lado y listo. Entonces, la única forma de que la distancia sea cero es que el X sea igual a Y. No te preocupes, Manuel, era una broma. ¿Ya? Ok. Voy a dejar ahí un minuto para que puedan copiar y continuamos. Partí la clase con 34 personas. 32. Se me desconectaron 4 entre medio. Sí. Somos los que somos. Sí, cuando se desconecten, escríbanme en el chat, no es necesario, chicos. No paso asistencia, ¿sí? No es con asistencia el curso. Un ¿Ya? aviso. A mí me preocupa porque, claro, si alguien no se conecta a la clase porque está enfermo, me preocupa. Ahora, si alguien no se conecta a la clase porque se quedó dormido, me da lo mismo. ¿Ya? Me preocupa para poder estar al tanto de sus realidades. Ya, Profe, dime. al final el curso, ¿cuánto había quedado en total? ¿Qué cosa? ¿Cuántos quedamos en el curso al final? Porque la primera clase eran como 50. No sé, éramos 46, pero se abrió una sección extra de cálculo vectorial con Sebastián y evidentemente Finis no se ha actualizado todavía, así que voy a imprimir la lista, yo creo que la próxima semana, porque se demora en actualizar. ¿Sí? Ya. Actividad. Si U y B son vectores de Rn tales que tienen la misma norma, no tengo idea cuáles son los vectores, solo sé que tienen la misma norma. Demuestre que los vectores U más B y U menos B son ortogonales. Es decir, demuestre que U más B producto punto con U menos B es ¿cuánto, Juan? 0. Eso, ¿cierto? Ya. Suelo preguntarle las cosas a los mismos que tienen dudas. Ya. Entonces demuestran eso. Demuestran que el producto punto de esos dos es 0 si la norma de U es igual a la norma de B. 10 minutos. Y terminamos. ¿Alguien se perdió en el camino? Demuestre que U más B por U menos B. Profe, ¿me puede mostrar la ley de los cosenos? Sí, Francisco. Voy a subir rápidamente. No sé si me estáis pidiendo la demostración o la igualdad. El desarrollo. Ya, Fran, vaya a tener que sacarle pantallazo para que el resto pueda copiar el enunciado de lo que está haciendo ahora. Ya. Fran, trata de hacer este ejercicio y después pasa ya limpia ese pantallazo que acabáis de sacar. ¿Ya? Para que no te atrases y puedas terminar bien la clase. Todos recordamos que tú sacaste un pantallazo, así que la próxima clase te voy a pedir que nos mostres la foto del cuaderno donde lo pasaste limpio. Ayer revisé las fotos de mi celular, cosas que uno nunca hace, como esos conciertos que uno grabó y que después dijo que nadie lo vio. Policía, sí, Fran, soy súper policía, porque así me voy fijando que lo hagan, pero no es obligación, evidentemente. Puede ser una CAP en este curso, Fran. Ya, y quedan un par de minutos, todos saben cómo partir, alguien se quedó pegado en un paso. Andrés, te perdí. No, profe, estoy copiando. Ya, perfecto.
Diego, Guerrero, ¿vas bien? ¿En algún paso que hayas dudado? ¿Vale? ¿Tú cómo vas? Ya, perfecto. Bien, profe, creo. Gracias, Diego. Gracias, Vale, también. Creo que terminé. Ernesto, saca una foto y mándamela al correo. Igual terminé, profe. Ya, lo mismo Leo entonces. Me contestó mi correo. O sea, lo contesté. No, ya no lo contesté. Eh, Profe, ¿cómo era su correo? de Ponce, lo voy a escribir acá. r@uft.es. De Ponce, punto. Estoy esperando ahí el correo del Ernesto, del Leo, el primero que llegue. Ya, profe. Perdón por lo desordenado. Sí. Igual, Aviso. profe. No importa, a mí me da lo mismo. ¿Estás seguro que escribiste bien mi correo, Ernesto? ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Este es o no? Ya. No sé por qué le cambiaste las letras A y B. Es que anoté así al principio y empecé a bajar así. Es que como arriba tenía el otro, me iba a confundir con los de ahí. Ya, acá hay algunas cositas, Ernesto. Voy a... Ya. Miguel el mismo me dice... Claro, acá, como es una demostración, todos saben a lo que tienen que llegar, ¿cierto? Mira este.
Pero Ernesto, acá hay algunos errores. Me tienen la duda los signos. Ya, acá tú quieres demostrar algo. Entonces tú tienes que partir de un lado y llegar al otro. Como que aquí mezclaste todo, porque tú partiste de este lado, ¿cierto? Tú partiste del lado Sí. A, con las letras que tú tienes, AB al cuadrado es igual a eso. ¿Sí? Entonces ese 0 no puede ir ahí porque tú tienes que demostrar que eso es 0. ¿Sí? Ya, entonces aquí voy bien, se anularon, perfecto. Eso acá. Y acá como que te confundiste porque no me demostraste que era 0, pues me demostraste que son iguales. ¿Sí? Entonces todo eso está malo. Y lo que hay que hacer aquí es que es O sea, ya A del al igual cuadrado arriba, menos igualar al... al cuadrado, ¿cierto? Porque como A, la norma de A igual a la norma de B, se puede hacer eso y eso es 0. Entonces ahí está listo. ¿Ya? Ah, ya. Voy a revisar el de... Ah, ese era el de... Ese era el... No, era el tuyo, Ernesto, sí. Ah, sí. Ya. Profe, yo lo hice como suma por su diferencia. Eh, Y el 4 lo multipliqué con el 0 y ahí me dio 0. ya, voy a hacer la demostración porque hay algunos que tienen error. Después le voy a contestar el correo al Leo y al Andrés y la Vale que me lo mandaron. Pero ahora voy a volver a la clase para explicar esto y poder terminar. Esto es U por U más, no, menos, ojo con los signos, U producto punto B más B producto punto con U menos, tengo que demostrar eso, ¿cierto? Menos B producto punto, acá me quedo, menos B producto punto con B. Yo sé que U más B producto punto con U menos B es igual a eso. ¿Ya? Ahora, evidentemente este se anula con S. Entonces esto es igual a la norma de U al cuadrado menos la norma de B al cuadrado. ¿Cómo? La norma de U igual a la norma de B. Entonces esto es la norma de U al cuadrado menos la norma de U al cuadrado y esto es 0. ¿Sí? Y esa es la forma correcta. O sea, yo partí del costado izquierdo y llegué al costado derecho. ¿Ya? Eso, chicos. Lo dejamos hasta acá entonces hoy. Yo les voy a subir la actividad de la semana. Sí, la voy a subir hoy día, no al tiro, voy a ir a comer algo y después les subo la actividad. Cualquier duda pueden escribirme y voy a corregir ahí quienes me mandaron eso, ¿ya? Así que nos vemos. Que tengan excelente fin de semana. Chao, profe, igual. Igualmente, Chao, profe, que profe. esté bien. Buenas Chao, tardes. profe. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe.